Que estas palabras sean de Refuah Shlema de Chaim. Para Refuah Shlema de Chaim, Yehiel ben Malka, Eitan ben Saram, Shmuel Yerucham ben Beila, Avram Shmuel ben Sheine, Yitzhak ben Chaya. El primer pasuk de la Torah dice Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz, y que normalmente se le traduce como Bereshit, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Rashi, que es el comentarista clásico del Humash, él hace la observación de que si en verdad la Torah quisiera dar una descripción cronológica del orden de la creación, no debió haber dicho Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz, sino debió haber estado escrito Barishonah bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Es decir, gramaticalmente, si uno se quiere referir, uno quiere explicar que al principio creó Dios cielo y la tierra, no debió haber estado escrito Bereshit, sino debió haber estado escrito Barishonah. Sí, por una cuestión gramatical en hebreo bíblico. Pero el pasuk sí dice Bereshit. Por lo tanto, la Torah no está dando una descripción cronológica. Y menciona además que desde el inicio aparece el versículo que Dios creó la luz. Pero el sol y las estrellas fueron creadas hasta el cuarto día. Por lo tanto, o nos referimos a otro tipo de luz, que también es una de las opciones que da Rashi, o quizás en verdad, si nos referimos al tipo de luz que nosotros conocemos, entonces la Torah no fue estricta en la descripción cronológica. Pero no está escrito Barishonah, sí está escrito Bereshit. Entonces, ¿qué significa Bereshit? No significa entonces en el principio. Para eso es Barishonah. ¿Qué significa Bereshit? No en el principio, sino por el principio. ¿Sí? Es decir, que la traducción literal del versículo, según Rashi, sería por el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y lo cual también deja muchas dudas, porque ¿cuál principio? ¿Sí? Es decir, como en español también lo utilizamos de manera semejante. Una persona de principios no es una persona que constantemente está empezando nuevos proyectos. Un hombre de principios es alguien que no está comenzando continuamente actividades, sino una persona que rige su vida en base a conceptos fundamentales. Es decir, el término principio en español puede significar inicio o puede significar también una idea fundamental, un valor fundamental. Por lo tanto, una persona de principios es una persona que tiene ciertos valores importantes en su vida y trata de seguirlos. Si es así, entonces cuando el versículo dice, según Rashi, por el principio creó Dios los cielos y la tierra, y principio se refiere a un concepto, una idea fundamental, pues ¿cuáles esos conceptos, ideas fundamentales, a los cuales se le adjudica el término principio, el término Reshit? Rashi menciona varias respuestas. Lo que uno debe de hacer es justamente lo que hizo Rashi, ver el Tanaj y ver a qué conceptos, a qué ideas los versículos mismos le adjudican el término Reshit. Y ya hay algunos. Uno de ellos es la Torah, porque el versículo dice que la Torah es el Reshit Darko, es el inicio de su camino. Un versículo en Mishlei, en los Proverbios. Otro es que es Reshit Tevuato, es el inicio de la cosecha de Dios refiriéndose al pueblo de Israel. Y después menciona algo sobre las primicias, ¿sí? Un tema agrícola. Entonces, sobre este
Una de estas opciones que Rashi menciona es que a Israel se le denomina Reshit. ¿Sí? Por lo tanto, volviendo a traducir el primer versículo de la Torá según Rashi, el versículo diría lo siguiente: por Israel creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? Por Israel creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque es por el principio. No es en el principio, sino por el principio. ¿Cuál principio? Una de las opciones es Israel. Siendo así, por Israel creó Dios los cielos y la tierra. Lo cual, no sé qué opinión tengan ustedes de esta idea, pero sí es una idea intelectualmente escandalosa. O sea, ¿por Israel? O sea, ¿en verdad creó Dios la galaxia Andrómeda por el pueblo judío? O sea, ¿y los tzotziles? ¿Por qué por los tzotziles no? ¿Por qué por los incas no? ¿Por qué por los franceses no? ¿Qué sucede con el resto de la humanidad? O sea, no solamente eso, sino el pueblo de Israel aparece después de 2500 años de que ya existía la humanidad, y todos esos más de 2000 años, la humanidad, ¿para qué existía? O sea, si no fue para ellos, dar un antecedente de 2000 años, pues no tiene mucho sentido. Dios lo pudo haber hecho desde el inicio, ¿sí? Para Israel, para que hubiese judíos desde el inicio de la historia, pero sabemos que el pueblo de Israel comienza a partir de la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Entonces, ¿qué son los otros 2000 años de humanidad? Su existencia era totalmente prescindible. Entonces, ¿por qué Dios lo hizo de esa manera? Inclusive que ya existe el pueblo de Israel, aún así, digo, en verdad, no conozco frase más chauvinista que esa. O sea, decir que las algas marinas están para el judío. O sea, ¿en verdad las lunas de Júpiter son para el judío? O sea, para. Sí. Si alguien nos acusa de que nos creemos mucho, tiene Rashi de fundamento. O sea, en verdad tiene Rashi buena base. Sí. Ese es todo lo que me gustaría tratar de explicar un poco. Me regreso hasta el inicio. Dios hace la creación y crea a Adán y Jabá. ¿Sí? Crea a Adán y Jabá. Y les da ciertos mandamientos. Uno de ellos era que no comieran del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios les advirtió que si comían, entonces morirían. Es decir, que su existencia iba a ser dramáticamente alterada. Y Adán, que fue creado a imagen y semejanza de Dios, a grado tal que inclusive los mismos ángeles lo confundían con Dios. O sea, imagínense un ser que los ángeles, que no son tontos, no sé qué tan inteligentes seas, pero no creo que sean muy tontos. Y los ángeles vieron a Adán y comenzaron a rezarle y decir, Kadosh, 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 es decir, alabanzas que solamente se adjudican tienen como destinatario a Dios, comenzaron a dárselas, a decírselas a Adán. Los ángeles mismos, los Malachei Asharet, confundieron a Adán con Dios. Es decir, si Adán tenía un nivel de comprensión bastante más allá de cualquiera de nosotros, bastante más allá que quizás la gran mayoría de los seres humanos, él sabía perfectamente las consecuencias del acto que se dispuso a hacer. Sabía lo que estaba haciendo. A grado tal lo sabía que inclusive él afirmó, cuando Dios le preguntó que si había comido del fruto del árbol, el conocimiento del bien y del mal, del cual te prohibía hacerlo, él respondió, según los sabios, sí comí y además volvería a comer. ¿Sí? Comí y además lo volvería a hacer. Sabía las consecuencias. Se equivocó. Hay errores que son producto de la ignorancia y hay errores que no son producto de la ignorancia.
que uno está tan convencido de algo que uno decide llevarlo a cabo totalmente convencido de que eso es lo correcto. Fue el caso de Adán. A grado tal que los sabios dicen que era un hereje. Min Adán. O sea, Adán fue fue un hereje. En ese acto, en esos momentos, actuó de una manera que no debió haber actuado, pero lo hizo con plena conciencia de lo que estaba haciendo. No sé por qué es tan grave comerse la fruta de un árbol, sinceramente. No sé por qué ese va a ser el peor pecado que la humanidad haya cometido. No sé por qué. Sí. A mí se me hubieran ocurrido otros pecados más graves. O sea, la verdad, hay otros pecados que yo considero que son peores que comerse la fruta de árbol. Pero Dios no. Dios decidió que ese debe ser el acto. El reto de decir... Decidió que ese debe de ser, ¿sí? Por ciertas razones. ¿Por qué no dijo Adán, Dios le prohíbe a Adán comer. ¿Sí? Le prohíbe comer de ese fruto. Poco después es expulsado de Gan Eden. ¿Sí? Poco después es expulsado. Se vuelve mortal. La naturaleza cambia y él es expulsado de Gan Eden. Ahora Adán debía llevar a cabo la misión de rectificar el acto que él hizo. Es decir, rectificar el daño que él provocó con su pecado y de esa manera poder recuperar el nivel espiritual con el cual Dios lo creó antes de que pecase. Esa fue la misión de Adán y esa además es la misión de la humanidad entera. ¿Sí? Tratar de rectificar ese daño espiritual provocado por el Chet de Adam Rishon. Una fragmentación espiritual de almas, temas complejísimos en Kabbalah, pero el objetivo final es que la humanidad llegue a un nivel en el cual se rectifique el pecado de Adam Rishon, a través del cual la humanidad recuperaría el nivel de perfección que tenía Adán y Jabá antes de haber pecado. Le da ciertos mandamientos Dios a Adán, que son la mayoría de las 7 mitzvot de los Benei Noach, es decir, las mitzvot, los mandamientos que todo ser humano, independientemente del grupo étnico o lugar o creencias, debe llevar a cabo. ¿Sí? Hay 7 mitzvot que nuestros sabios le llaman las 7 mitzvot de los Benei Noach, de los descendientes de Noé, pero que 6 de ellos se le dieron a Adán. Uno de ellos era la prohibición de asesinato. El hijo mismo de Adán asesina a su hermano. ¿Sí? Es decir, Adán no logró recuperar ese nivel espiritual que él mismo poseía antes de haber pecado. Y ahora tiene la obligación de que sus hijos y sus descendientes, las personas, los Benei Adán, recuperen ese nivel espiritual que Adán tenía antes de haber pecado. Sus hijos mismos, uno de sus hijos mata al otro. No fue bien, las cosas no estaban tan bien. Un par de generaciones después comienza la idolatría, lo cual es otra de las parte de las prohibiciones de las Sheva mitzvot de Benei Noach, de las 7 mitzvot de los descendientes de Noé. Es decir, Adán peca, su hijo pecan, nietos, bisnietos comienzan a hacer idolatría. ¿Sí? Y la situación de la humanidad va empeorando a grado tal que 10 generaciones después de Adán está la generación de Noé, de Noach, y ahí el nivel moral y espiritual de la humanidad entera era tan corrupto que Dios decidió traer un diluvio al mundo y de esa manera comenzar la humanidad de nuevo. ¿Sí? Y fue lo que hizo. Solamente y así fue. A Noach le da el 7º, ¿sí? De no comer animales mientras estén vivos, ¿sí? Eber Minahai. Y ya que con Noé, con Noach,
se concluyen las 7 mitzvot, entonces se le llaman 7 mitzvot de los Benei Noach. 7 mandamientos de los descendientes de Noé. Y se le llaman de Noé y no de Adán, a pesar de que la mayoría ya le habían sido dado a Adán, porque con Noach concluyeron. Entonces ya con Noach ya quedaron los 7. ¿Sí? Entonces se le recibió el nombre de Noach. Dios decide entonces borrar a toda la humanidad y solamente dejar con vida a una familia, a la familia de Noach. Noach comienza de nuevo con la misión de lograr que la humanidad se rectifique a ella misma y de esa manera lograr recuperar el nivel espiritual que Adán tenía antes de haber pecado. Ese siguió siendo el objetivo. No sucede. Después de Noach, también las generaciones van empeorando cada vez más. Y unas generaciones después, pues ya está la Torre de Babel, ¿sí? que fue la unión de la humanidad en contra de Dios. Es difícil unir a la humanidad entera con un solo objetivo y un solo ideal. Y ese lo logró Nimrod. Nimrod logró unificar a toda la humanidad, el sueño de la humanidad de estar todos unidos, lo logró en su rebelión contra Dios. ¿Sí? O sea, la Torre de Babel tampoco funciona. ¿Sí? Está Sodoma y Gomorra, que tampoco se caracterizaron por sus buenos hábitos. Y Abraham, que está en la generación de la Torre de Babel y también de la generación de Sodoma. ¿Sí? Adán, él comienza a buscar a Dios, a pesar de que a él no le habían enseñado. Ya no había gente que creyese en Dios, exceptuando un individuo llamado Shem Beber, pero exceptuando individuos muy aislados, el resto de la humanidad no creía en Dios ni tampoco cuidaba las mitzvot del Benei Noach. ¿Sí? Adán comienza a buscar a Dios por deducción propia, por iniciativa propia. Él descubre que debe existir un Dios, comienza a buscarlo. Y no solamente que comienza a buscarlo, sino que además se propone el difundir la idea de un Dios creador a toda la humanidad. Y por lo tanto el Rambam al inicio de Alajot de Avodat Kohabim describe la travesía espiritual de Abraham, en la cual vemos que Abraham se dedicó a enseñar. Abraham identificó que una de las características importantes, por lo menos de sus características más evidentes, es la generosidad y la bondad divina. Por lo tanto, Abraham se dedicó a dar a los demás. Y dar a los demás significa darles ropa, comida, sustento, lugar para dormir, y también darles enseñanzas y tratar de mejorar la vida ajena. Y también regañar, que en el momento en que sea adecuado. También el reprender a otros y luchar contra los demás también puede ser una manera de beneficiarlos. Para tratar de persuadirlos de que Dios existe, hay un Dios creador, y uno debe dar su vida por los demás. ¿Sí? Fue lo que hizo Abraham. ¿Sí? Abraham decide dedicar por entero su vida a los demás para tratar de mejorar el nivel espiritual y moral de toda la humanidad. Y lo logró hasta cierto punto. ¿Sí? Cuando Dios ve que Adán pecó y no logró rectificar su daño, los hijos, los nietos, todas las generaciones posteriores, 10 generaciones, y comenzó hasta el diluvio, y comenzó de nuevo un nuevo ensayo a ver si la humanidad podría por ella misma, podría recuperar el nivel espiritual de Adán, lograr la perfección humana y el rectificar el pecado de Adán. Pero Dios ya vio que ya pasaron 20 generaciones
Dos inicios, Adán, el día posterior del diluvio, y Dios se da cuenta que ya pasaron 20 generaciones, alrededor de 2000 años, poco menos de 2000 años, y la humanidad no avanza, sino que además empeora y están muy lejos de recuperar ese nivel espiritual del ideal humano que debería de ser. Dios decide cambiar de táctica. ¿Sí? Recuerden, con Dios siempre, con la Ashgajá, con la manera en la cual Dios dirige el mundo, siempre hay dos niveles. El Ramjal, el Ramoshe Chaim Luzzatto lo define con una Ashgajá pratit y una Ashgajá klalit. Ashgajá pratit significa la providencia individual que Dios tiene con sus criaturas. La Ashgajá klalit se refiere a la providencia general en la cual Dios va guiando a la humanidad al destino que Él desea llevarlo. ¿Sí? Imaginemos un campeón, un maestro internacional de ajedrez, que, sé jugar ajedrez, pero sé mucho más de mover piezas, no sé, ¿sí? Realmente no sé mucho. Pero yo sé que si me enfrentaría a un maestro internacional de ajedrez, y nunca me he enfrentado a uno, pero he jugado con personas que jugaban bastante mejor que yo, y ellos hacían conmigo y con mis movidas lo que ellos querían. Ellos sabían por dónde llevarme. Ellos sabían qué jugada hacer para obligarme a mí o motivarme a mí a que haga otra jugada. Es decir, ellos hacían el peón 4 alfil y de esa manera me obligaban a mí a caballo 6 torre. ¿Sí? Y de esa manera me llevaban a mí a que al estado en el tablero, a la posición de las fichas en el tablero, donde ellos querían que yo esté. Yo siempre conservé el libre albedrío de mover las fichas en base a mi propio conocimiento. Y Dios, sin embargo, y el maestro internacional, o esta persona que juega mejor que yo, me va llevando a mí, respetando mi libre albedrío, pero me va llevando a mí donde Él quiere que yo vaya. Dios va llevando a la humanidad donde Él quiere que la humanidad vaya, respetando. Eso es la Ashgajá Klalit, la providencia general que Dios tiene con la humanidad entera, respetando la Ashgajá Pratit y el libre albedrío de las personas. Dios decide, para poder llegar a ese destino que Él esperaba, Él decide cambiar de táctica y estrategia. Les pongo un ejemplo. Vamos a suponer que una persona que tiene una empresa de 300 empleados. Una empresa de 300 empleados ya es una empresa que requiere un elevado nivel de estructura y organización y buena administración. Si no, la empresa, el negocio se cae. Imaginemos que esta persona, que es el que dirige, el dueño de la empresa, el director general, él decide irse a una yeshiva a Israel 2 años. Y ahí él les decide tomar esa decisión. Toma esa decisión y convoca a una asamblea general de empleados. Y les comunica, a final de este mes, me voy a ir a una yeshiva a Israel y voy a estar totalmente incomunicado. No voy a responder teléfonos, no voy a responder mails, ¿sí? Y me olvido totalmente de la empresa y me voy a ir por 1, 2 años, ¿sí? El tiempo que él haya decidido, y les encargo el negocio a ustedes, a todos ustedes se los encargo. ¿Sí? Y se va. ¿Qué creen que sucede con la empresa? Evidentemente, después de 2, 3 meses, una vez que termine la inercia de la organización que él había dejado, en 2 o 3 meses ya la empresa va a quebrar. ¿Por qué? Porque es imposible que la persona encargada de recursos humanos tenga que entrar a las 5 de la mañana a abrir la planta. El encargado de marketing ahora también es el responsable de crédito y cobranza. Y además de trapear. Y además de las nuevas contrataciones.
Y además de girar la nómina, de sacar la nómina de los viernes. Todos son responsables de todo. Todos son igualmente responsables de sacar la nómina, barrer, abrir, producción, mercadotecnia, ventas, cobranza. Todos son responsables de todo. Cuando todos son responsables de todo, lo que suele suceder es que nadie es responsable de nada. ¿Por qué yo me voy a levantar a las 5 de la mañana para abrir el negocio cuando hay otros 299 personas que también lo tienen que hacer? ¿Por qué voy a tener yo que ir a cobrar, ir al banco a depositar los cheques, cuando hay otras 299 personas que también lo tienen que hacer? ¿Por qué yo voy a hacer cualquier cosa cuando hay otras 299 personas que también deben de hacerlo? Cuando todos somos responsables de todo, nadie es responsable de nada. Si el objetivo final era recuperar el nivel espiritual de Adán a través del mejoramiento moral y espiritual de la humanidad, y todos somos igualmente responsables del bienestar de la humanidad, nadie fue responsable de nadie. Por lo tanto, las generaciones comenzaron gradualmente a descender de nivel moral y espiritual. ¿Por qué? Porque todos somos responsables y todos tenemos que echarle ganas. Y cuando todos le tenemos que echar ganas, pues nadie hace nada. Así somos los seres humanos. Dios decide cambiar de estrategia y decide no encargar la humanidad a todos, a la humanidad misma, sino nombrar a ciertas personas. Y ahora ellos van a ser el grupo el director general. Ellos van a ser los que dirijan las áreas de la empresa, y cada uno va a ser responsable de cierta área. Es decir, lo que hizo Dios fue nombrar a ciertas personas. Ciertas personas que a partir de ese momento, esas personas iban a ser los responsables del resto, de elevar el nivel de la humanidad. La pregunta ahora es: ¿a quién? ¿A quién escoges? Justamente para evitar reclamos futuros, Dios decidió no escoger a nadie. Dios esperó a ver que alguien tomase la iniciativa por él mismo de hacer algo por la humanidad y ser responsable del resto de los hombres. Cuando él vio que Abraham se dedicaba, tomó responsabilidad por todos los demás, y les enseñaba, y les mantenía, y los ayudaba, y iba de un lugar y a otro, y él tomaba responsabilidades por todos, y él se tomó sobre sí mismo el peso de la responsabilidad que la humanidad conozca a Dios y esté bien. Dios decidió escoger a Abraham y comienza a revelársele. A partir de ese momento Dios se le revela a Abraham y le dice: mucho gusto, sí, soy yo. Y le propone hacer un trato con él. ¿Sí? Le propone hacer un trato. A eso se le llama hacer un pacto. ¿Sí? Hoy en día ya los pactos ya es un término bastante anticuado. O sea, si yo le digo a un amigo que hagamos un pacto, o sea, suena spooky. Como que, o sea, es raro. Ya no se utiliza el término pacto. No es tan común. Pero le propone hacer un trato con Abraham. ¿Sí? Tú y yo vamos a estar en contacto. Tú sigue haciendo lo que estás haciendo, velando por los demás, siendo responsable por los demás, ayudando a los demás, mejorando la vida de los demás en todo nivel, material y espiritual, y de sabiduría y de conocimiento. Tú sigue haciendo lo que estás haciendo, y yo voy a tener una relación mucho más estrecha contigo y con tus descendientes, si es de que tus descendientes también están comprometidos con tus ideales, Abraham. Abraham tiene varios hijos. Uno de ellos, Isaac, decide también él adoptar
la carga de la responsabilidad de su padre Abraham. El resto de los hijos deciden no hacerlo. Yitzhak, entonces Dios dice, ya tengo dos, padre e hijo. Vamos a ver qué pasa con los hijos de Yitzhak. Yitzhak tiene dos hijos. Uno decide aceptar el ideal, los ideales y las responsabilidades de su padre y de su abuelo, Jacob. Y otro, llamado Esab, decide no hacerlo. Entonces ya tenemos, dice Dios, ya tenemos tres, abuelo, padre e hijo. Pero con abuelo, padre e hijo no podemos hacer gran cosa una vez de que ellos se mueran. Vamos a ver qué pasa con los hijos de Jacob. Y Jacob tiene 13 hijos, según una de las versiones. Tiene 13 hijos. Y cada uno mejor que el otro. 12 hijos y una mujer. Y cada uno en verdad mejor que el otro en el sentido de estar totalmente comprometidos con esta tarea que su padre, abuelo y bisabuelo les habían encomendado. Dios decide entonces hacer un trato con ellos. Ahora ya tengo un grupo, ya son 13 familias, ya son 12 familias. 12 familias en las cuales, y cada una de las 12 familias está totalmente comprometida. Dios decide entonces hacer ese trato con ellos, y es un grupo de 70 personas. Y la Torá describe cómo se llamaban cada uno de ellos. Están perfectamente identificados. Pero con esas 70 personas ya tenemos las raíces, ¿sí? Ya tenemos las raíces de un grupo potencialmente muy numeroso, en el cual Dios va a hacer un trato con ellos, en los cuales ellos se van a dedicar a llevar conocimiento y valores al mundo, y a cambio Dios les va a garantizar su supervivencia. Ese era básicamente lo esencial del trato que hicieron ellos. Garantizar la supervivencia, mayor posibilidad de conexión, mayor cercanía. Sí, por supuesto, este trato incluye muchas áreas. ¿Sí? Pero en esencia era, ustedes hagan lo que debieron hacer, lo que deben hacer, y recuerden que el objetivo final sigue siendo recuperar el nivel espiritual de Adán antes de haber pecado, lo cual implica llevar a la humanidad a recuperar el nivel espiritual que se tenía antes, lo cual necesariamente abarca la perfección, que la humanidad entera llegue a la perfección del ser humano. Y este grupo de personas decide llevarlo a cabo. Ahora, pero Dios no sabe, Dios tiene dudas si efectivamente van a poder resistirlo. ¿Sí? Y les platico por qué. Tengo un amigo que se llama Sami Levi. Él estudió en la Tarbut, después estudió medicina en Fesis Takala. ¿Sí? Era en Nepis Takala todavía. ¿Sí? La Nepis Takala es una facultad descentralizada de la UNAM que está por Azcapotzalco Plus. Y él estudió en medicina allí. En base a ciertos factores, supongo que promedio, participación en clase, después de algunos meses de estar al inicio de la carrera, estoy hablando en primer semestre, lo mandan llamar de la dirección de la carrera, en medicina, en Epistacala, lo mandan llamar a él, a otro grupo de poco más de 20 personas, y les dicen lo siguiente: hicimos un nuevo programa de estudios para la carrera de medicina aquí en la Nepistacala. Y no sabemos cómo va a funcionar. Vamos a cambiar el plan de estudios de toda la carrera. Y cambiar el plan de estudios de una carrera es un proceso de años de deliberaciones, de programación, de pensar muy bien las materias, los profesores. Es difícil cambiar programas en las universidades. Pero lo hicieron. Pero antes de implementarlo,
en toda la facultad, en toda la carrera, queremos probarlo. Por lo tanto, decidimos crear un grupo piloto. Y a ustedes les proponemos ser el grupo piloto en el cual ustedes van a estar regidos por este nuevo programa de estudios. Y si es de que tiene éxito con ustedes, entonces lo implementamos al resto de la carrera. ¿Sí? ¿En qué consiste? Más horas de clases, mayores exigencias, mayores investigación, mejores profesores. ¿Sí? Pero el nivel de exigencia se duplicó. De nuevo, más trabajo, más tareas, investigaciones, horas. O sea, realmente el nivel de exigencia se aumentó bastante. Y le preguntaron, ¿y nosotros qué vamos a ganar a cambio? Y el director de la carrera le respondió, van a ganar ser parte del grupo piloto. Sami Levy me comentó que ganaron algo más. La hostilidad del resto del estudiantado. Con que tú eres del grupo piloto, ¿verdad? Tú eres del grupo piloto, ¿verdad? Ay, sí. Sí, tú eres el escogido del rector, de los directores. Con que ustedes son los elegidos. Y la gente los comenzó a boicotear, insultar. No los invitaban a los demás eventos. Hacían una fiesta y no los invitaban a ellos. Los segregaron. Y ellos se hicieron muy, muy unidos. Pues eran los únicos, eran 20 y tantas personas. Y se volvieron muy, muy unidos entre ellos. Y ellos eran el grupo piloto. El resto de la gente no los quería. ¿Sí? El resto de la gente no los quería. Pero ellos lograron aprovechar ese nuevo plan de estudios. Lograron aprovecharlo y lo aprovecharon bastante bien. ¿Sí? Bastante bien. Como Dios sabía que este grupo de 70 personas descendientes de Abraham, Isaac y Jacob iban a enfrentar la hostilidad de los demás, lo que decidió es, vamos a ver si van a poder aguantar a la animosidad del resto de las personas. Dios decide mandarlos entonces a Egipto. En Egipto para ser sometidos a esclavitud y humillaciones terribles. Esa era toda la idea. Esa era la idea. Al pueblo de Israel se le compara con la oliva. Y lo más valioso de la oliva, sobre todo en países con dietas del Mediterráneo, es su aceite. Y para sacar lo más valioso de la oliva, uno necesita aplastar la oliva. Por lo tanto, Dios, para saber si este grupo de personas iba a aguantar, iba a poder resistir la hostilidad del resto de los pueblos, de los grupos, decidió mandarlos a Egipto a que literalmente le rompan la cara. Vamos a ver de qué estás hecho. Vamos a ver si vas a aguantar. Y ese era todo el objetivo, saber si efectivamente iban a poder estar en un horno de fuego y salir. Hay veces que la cerámica la tienes que meter al horno para que se vuelva dura, se vuelva resistente. Los aplastó. Sí, Dios nos aplastó, nos mandó gente para que nos aplaste, para ver si efectivamente íbamos a poder resistir la hostilidad de muchas personas. Después de 210 años de estar ahí, 4/5 partes de sus descendientes no resistieron. 1/5 parte sí resistió. Esas 4/5 partes se quedaron en Egipto. La otra quinta parte sale, Dios lo saca de Egipto, diciendo, ahora sí yo sé que ustedes van a poder resistir. Si aguantaron ese nivel de esclavitud y opresión, entonces van a poder aguantar también los ataques de otros pueblos si es de que llegan a suceder. Si es que llegan a suceder. Que con esa quinta parte, Dios decidió ya
firmar contrato. Firmar es un contrato de 613 cláusulas. Y Dios les dijo, ¿firmamos? Ellos dijeron, por supuesto que sí, sin conocer siquiera el contenido del contrato. Esa es la grandeza del Nase Benishma. Pero Dios aún así no quiso eliminar la posibilidad de que otros pueblos también firmasen contrato con Él. Por lo tanto, Él decidió presentarles, hacerles exactamente la misma oferta a los pueblos principales de esa época, a través de sus representantes por profecía, ¿sí? Así lo explica el Maral, y proponerles, ¿quieren hacer un trato conmigo? Y ellos respondieron, ¿de qué se trata? Lo normal. Y Dios les respondió, por ejemplo, de no robar. Y ellos respondieron, uno de esos pueblos respondió, está difícil. Una sociedad militarista vive gracias a la guerra. Y recuerden que muchos de los pueblos de antes eran militaristas. Viven del saqueo y el pillaje. ¿Cómo nos piden no robar? ¿Sí? Entonces dice, bueno, pero si no lo aceptamos, ¿qué sucede? Bueno, entonces Dios le responde, solamente tienen que comprometerse, tienen que aceptar 7 mandamientos. ¿Y los otros cuántos eran? 613. ¿Y qué gano si acepto los 613? Posibilidad de cercanía eterna con Dios en el mundo venidero. ¿Y qué gano si cuido solamente los 7? Cercanía eterna con Dios en el mundo venidero. Me quedo con las 7. Si voy a ganar cercanía eterna con Dios en el mundo venidero, cuidando 613 mandamientos, o voy a ganar cercanía eterna con Dios en el mundo venidero, cuidando 7 mandamientos, pues por supuesto que dijeron, me quedo con las 7. Y va con otro pueblo, pero Dios les dio la oportunidad. Va con otro pueblo, y lo mismo, el mismo diálogo, no acepto, me quedo con 7. Va con otro, me quedo con 7. Después de que ninguno de los demás pueblos aceptó ese nivel de relación de mayor exigencia, 613, la obligación de velar por los demás, la obligación de llevar a la humanidad a su nivel espiritual ideal. Después de que Dios vio que ninguno de los otros pueblos decidió hacerlo, entonces Dios decidió, ahora sí, firmar en exclusividad con el único que quiso. Es decir, el pueblo de Israel no es el pueblo elegido. Somos los descendientes de un individuo que decidió elegir y buscar a Dios, llamado Abraham, de Isaac y de Jacob y de sus hijos, que también decidieron elegir a Dios y hacer un trato, un compromiso con Él. Y somos los descendientes de un pueblo que saliendo de Egipto eligió también, diciendo, Nase Benishma, y decidió hacer este trato con Dios. No fuimos elegidos. Dios no nos eligió. Dios nos eligió solamente después de que nosotros elegimos. Nosotros, nuestros antepasados. ¿Sí? Nosotros somos los descendientes de los que eligieron. ¿Sí? Es decir, que si alguien me pregunta en la calle, ¿tú eres el parte del pueblo elegido? No, yo soy bisnieto. Yo del que eligió. ¿Sí? En verdad, soy bisnieto del que eligió. Si a mí me hubieras preguntado, no sé yo qué hubiera dicho. Pero sí, mis antepasados tuvieron mérito. Y ellos sí tuvieron la fuerza de elegir. Y por lo tanto, Dios hizo un trato con ellos después de que nadie lo aceptó. Hubo ciertos individuos que aún así, esto es Tosafot en Shabbat, hubo ciertos individuos que sí querían hacer el trato con Dios. Pero Dios no iba a hacer un compromiso con todo un pueblo por 3, 4, 5, 6 personas que sí querían llevar a cabo ese compromiso. Por lo tanto, Dios no lo hizo con el pueblo, porque la mayoría del pueblo no quería. Pero esas personas que sí querían, esas personas, dice Tosafot, eventualmente reencarnaron y se fueron incorporando al pueblo judío a través de las conversiones. Dios decide entonces ya cerrar el trato, pero de nuevo,
el objetivo era que toda la humanidad fuese Israel. Por eso es de que hay tantas frases en los sabios de que Adán era Israel, o tenía el nivel de Israel. O Jacob, que inclusive él es Israel, ¿sí? O que los Abó tenían el nivel de Israel. Por supuesto que sí. Pero era un nivel de que toda la humanidad debió haberlo sido. El objetivo era que toda la humanidad fuese Israel. Es decir, el objetivo final, el objetivo ideal era que no hubiese la distinción de pueblos comienza a partir de un pecado, de la rebelión contra Dios. Allí es el origen de los pueblos y de las culturas. Son los versículos explícitos en la Torre de Babel. Era que toda la humanidad fuese Israel. Por lo tanto, el primer versículo de la Torah es: por Israel creó Dios los cielos y la tierra. Y sí somos chauvinistas, pero como seres humanos. Para la humanidad, Dios creó los cielos y la tierra. Yo no sé si hay vida en otros planetas, en verdad no sé. No sé si hay vida inteligente en otros planetas. No sé si existen los ovnis. Solo sé que si existen, yo ya vi uno. Pero no sé si es ovni. Bueno, estrictamente hablando, si era un objeto volador no identificado, ¿sí? Porque nunca supe qué fue. Sí, pero no sé si existen. Pero inclusive si existen, de todas maneras tengo la obligación de seguir manteniendo a mi esposo y a mis hijos. Independientemente, aunque haya habitantes en la galaxia Orión, de todas maneras, mañana me tengo que poner tefilín. Para mi vida práctica me es irrelevante, en verdad. ¿Sí? No soy astrofísico, ¿sí? Pero para mi vida práctica a mí, ¿sí?, me da exactamente igual si hay. Es decir, mi rol en el mundo no cambia dependiendo no es alterado si hay vida en otros planetas o no la hay. Ese rol era al inicio idealmente toda la humanidad. Toda la humanidad debió haber sido Israel, y por Israel, es decir, para la humanidad creó Dios el universo, para la humanidad. Y ellos eran Israel. Pecaron y perdieron el estatus de Israel. Siguieron pecando, no recuperaron el estatus de Israel. Siguieron pecando. Y la humanidad perdió el estatus de Israel. Ahora es cuando Dios decide cambiar de estrategia. Y Dios decide: vamos a nombrar a un grupo de personas y que ellos a través de su ejemplo, a través de sus enseñanzas, ellos se conviertan en los responsables del resto de la humanidad, para que la humanidad entera ahora recupere ese nivel de perfección humana que siempre se debió tener. En otras palabras, si es de que la pregunta es una de las funciones centrales, roles esenciales del pueblo de Israel, es ser responsable de los otros. Hay prioridades, por supuesto, ¿sí? Hay maneras de hacerlo. Hay circunstancias individuales que van a determinar hasta el grado de interacción, ¿sí? Pero de todas maneras, el objetivo de ser una luz para las naciones, Or Leamim, ese sigue siendo uno de los objetivos centrales. Es decir, la toma de responsabilidad por los otros, a grado tal que si es de que el objetivo es de que toda la humanidad se vea expuesta a estos valores divinos, pues es necesario que haya judíos en todos los lugares. Por lo tanto, esa es una de las razones por las cuales Dios nos exiló. ¿Para qué? Para que también en las selvas de la Candonas exista, o hay un Yehudí ahí que le diga a las personas de alrededor diciendo: no debes pegarle hacia tus hijos. Hay que ser bueno. Hay que escoger, hay que ser buena persona. Hay valores, hay Dios. Quizás nos falta mucho, pero también hemos hecho mucho. Ideas elementales como distinción de bien y mal, que va más allá de los valores sociales, culturales de la época. Eso fue una innovación de Israel. Es decir, de la Torá de la Torá al mundo a través de Israel. Nociones como como hay un solo Dios y hay un Dios creador, distinción de bien y mal, valor y la dignidad de la vida humana, ideal de paz, ideal de justicia en el mundo.
el valor de la educación. Todos esos son conceptos totalmente judíos. Como les decía hace unos momentos, si es de que muchas de las culturas, por lo menos las culturas poderosas, se dedicaban a la guerra, ¿cómo pueden aceptar un ideal de paz universal? O sea, me llevas a la quiebra. ¿Roma va a aceptar un ideal de paz universal? ¿Para? ¿Esparta? ¿Persia? ¿Babilonia? Ninguno de los imperios importantes les interesa la paz universal para todos. ¿Cómo? Entonces ya no voy a poder conquistar. ¿Cómo que se prohíbe matar? Ya no voy a poder conquistar, ya no voy a tener más dinero, ya no puedo acumular más poder. Si hay justicia, la justicia nosotros la decidimos, no las víctimas. Nosotros somos los que decidimos lo que es justo o no es justo. ¿Sí? Cada cultura que decida lo que es justo, lo que es honor. Esos valores que no dependen de nosotros, ¿sí? Porque nosotros no los ideamos, sino Dios. Eso es un concepto netamente de Israel. Y la mayoría de la humanidad lo comparte. No necesariamente lo cumplimos, pero sabemos que ese es el ideal. Quizás robamos, pero sabemos que no debemos robar. Quizás matamos a alguien, pero sabemos que no lo deberíamos de hacer. Quizás cometemos otro tipo de pecados, pero sabemos que no los deberíamos de hacer. Eso es bastante mejor a defender la posición que se debe de hacer y que no tiene absolutamente nada de malo cometer los peores crímenes. Es decir, nociones morales elementales son innovación de Israel. Eso es parte de llevar la luz al mundo. Y eso es parte de lo que define a Israel. Resumiendo, empezamos preguntando cómo es posible que la Torá sea tan chauvinista al decir que Dios creó el universo por Israel. Respuesta, Israel era la humanidad entera. La humanidad entera siempre debió haber sido Israel. Una vez que comienzan a pecar y se pierde ese nivel espiritual llamado Israel, y después de que Dios ya dio 2000 años de posibilidades, de oportunidad, para que la humanidad se rectifique, se mejore a sí misma, Dios decidió cambiar de estrategia y nombrar un grupo de responsables. Ahora ese grupo de responsables, que son Israel, tienen la misión de que la humanidad entera recupere el nivel que debió haber sido de Israel para todos. Y esa es la misión. Aún así, Dios no quiso escoger a nadie. Se esperó a que lo escojan a Él. Cuando vio individuos totalmente comprometidos en la toma de responsabilidades por los otros, Dios dijo, hago un trato con ustedes. Oye, pero es injusto para los demás. No es injusto porque yo no escogí a nadie. Yo estoy esperando que alguien me escoja a mí y ellos lo hicieron. Y ustedes no quisieron escogerlo. Y además yo mismo les ofrecí después de un tiempo, yo les ofrecí a ustedes ese mismo trato. Y ustedes no quisieron. Y también a ustedes, y ustedes no quisieron. Y yo simplemente hice el trato con los únicos que estuvieron dispuestos. Y aún así, para evitar reclamos, otra vez, tercera opción para evitar reclamos. La posibilidad de integrarse siempre está abierta. Siempre está abierta. Todo aquel que desee aceptar esta responsabilidad por uno mismo y por los demás, bienvenido. Bienvenido, y para eso las conversiones siempre estuvieron abiertas. Es decir, Israel debimos haber sido todos, y para la humanidad creará el universo. Después de 2000 años en los cuales la humanidad no recuperó el nivel de Israel que poseía, decidió nombrar un grupo de personas que guíen a los demás, que ayuden a los demás a que mejoren sus vidas y recuperen ese nivel de perfección humana que todos deberíamos tener. El concepto de Israel se limitó a una fracción de la humanidad, muy activa y muy escandalosa además. ¿Sí? Bastante. Estos descendientes, ¿sí?, de Abraham, Isaac y Jacob son
se hacen escuchar. O sea, en verdad el mundo está muy atento de ellos. Y el mundo está constantemente viendo a ver qué haces. ¿Por qué? Pues porque en verdad tú eres el que debes poner el ejemplo y tú eres el que me debes dar a mí. Los únicos que aceptaron esa responsabilidad fueron aquellos que se quedaban con el nombre de Israel. No por haber sido elegidos, sino por haber elegidos. Por haber elegido. Se limitó el concepto de Israel y Dios va guiando a la humanidad a que eventualmente por las buenas o por las mejores, Dios va a llevar a la humanidad a través de este grupo de personas responsables, a que la humanidad otra vez vuelva a tener ese nivel deseado que Adán tenía y que por libre albedrío y por circunstancias a lo largo de la historia se perdió, y es a través de la responsabilidad de estas personas que uno espera y anhela y debe tratar de hacerlo, de mejorar la vida de los demás. Y eso es uno de los roles centrales que el pueblo de Israel, el pueblo judío, debe hacer hoy.